Un factor muy común en las semillas estelares o en personas que son profesores y que quieren que sus alumnos integren lo que enseñan de una forma profunda, es un truco que, al menos a mi parecer, puede llegar a ser incluso inconsciente, pero que una vez se hace consciente ese proceso, tiene todo el sentido. Puede parecer un poco rebuscado o metafísico o a veces incluso injusto, pero parece que sigue unas leyes superiores psicológicas profundas, muy interesantes. Y es la siguiente, te lo voy a explicar. Un profesor, una semiestelar, alguien que tiene un mensaje para transmitir a una persona, a la humanidad o quien sea, que de primeras no lo conoce, ese concepto, ese mensaje, pero que quiere que las personas o que esa persona aprenda de verdad sobre eso, tiene como varias fases, ¿no? Primero estaría quizás la fase del ejemplo. Primero se hace el ejemplo de lo que se está explicando, pero de forma sutil, de forma silenciosa, de forma que si la gente no conoce ese concepto, ni siquiera procesará que se está ejerciendo ese concepto. Pero queda como en la retina inconsciente, porque el cerebro capta toda la información. Luego vendría la parte de explicarlo, explicar ese concepto a esa persona. Quizás para esa persona, como previamente no había procesado el ejemplo, reaccionará como que es la primera vez que está procesando este concepto, cuando no es así, cuando su inconsciente ya estaba preparado al ejemplo previo, ¿no? El ejemplo previo pueden ser imágenes, puedes encontrarte en una película, en una amistad, en un texto, en una conversación, en muchas cosas, muchas situaciones, ¿no? Pero luego cuando lo explicas, parece nuevo, entre comillas, ¿sabes? Porque aún no había nunca identificado ese concepto. Una vez se lo explicas, ese concepto, de alguna forma, a nivel consciente, está catalogando que se lo has explicado tú, que es tu idea o que tú eres el retransmisor de ese concepto o lo que sea, pero te va a tener a ti como referencia de ese concepto, ¿no? Aquí aún no está del todo integrado el concepto o el aprendizaje, porque luego viene la tercera fase, es la fase de la sombra. Es la fase en la que tú, como profesor o semiestelar, te comportas o explicas algo que desafía al concepto que previamente habías explicado. ¿Qué pasa ahí? Ahí la persona que había entendido el concepto, pero que lo había relacionado contigo, crea esa disonancia cognitiva de un momento, pero ese concepto que me ha explicado esa persona no lo está aplicando esa persona, está actuando al revés, quizás incluso está siendo un desafío para ese concepto. Pero ¿qué pasa? En ese momento de la tercera fase, igual que en la primera fase, no pasa a nivel consciente esto. Esto pasa a nivel inconsciente. Tú, como ya has aprendido el concepto en la segunda fase, lo más probable es que reacciones en base a lo que has aprendido en la segunda fase, porque en el fondo sabes que era un aprendizaje o un conocimiento muy válido, pero en la segunda fase seguías relacionándolo externamente. Una vez en la tercera fase te enfrentas a la sombra, al desafío, al contrario de ese concepto, tú como individuo reaccionas y lo aplicas. Reaccionas y lo aplicas desde el propio inconsciente, porque desde la fase uno ya habías asimilado el ejemplo, aunque no te dieras cuenta de ello. Entonces en la fase 3, al encontrarte el desafío, tú reaccionas ante ello y eso te impregna a ti por dentro. Y como te estás justamente enfrentando con quien supuestamente te había enseñado el concepto, lo disocias de esa persona. Ya no está unido esa persona y ese concepto, sino tu propia reacción ante el desafío que se te ha puesto. Entonces aquí entra la fase 4. En la fase 4 es cuando profundizas en el concepto, en tu experiencia de haber superado el desafío a través de ese concepto, y te crees que el concepto realmente ha brotado de ti.
que eres tú el que ha aprendido por sí solo ese aprendizaje y que el resto pues serán, no sé, no sé. Esa es la parte injusta que decía al principio. Y es que muchas veces para que el alumno integre en profundidad un aprendizaje como desde su interior, desde sí mismo, y no esté dependiendo de relacionarlo con nada externo, muchas veces tiene que justamente desapegarse del maestro que le enseñó esa virtud, ese don, esa luz, para encontrar la luz dentro de sí. Y eso lo podemos ver en, por ejemplo, algunos personajes de películas que al principio son súper luminosos y te enseñan mucho sobre la luz, pero luego te los pintan como malvados y es tu propia luz aprendida previamente que les hace frente. Y entonces los desconectas del personaje porque ya no te representan, pero te representan la luz que se ha quedado en ti. ¿Me explico? Es como digo, es un proceso de semilla estelar que muchas veces nos sucede y es que nosotros enseñamos a los demás cositas y luego nos acaban criticando o menospreciando o alejando porque tras el desafío que se enfrentan con lo que le hemos enseñado que superan, se sienten ellos pues los éticos, los salvadores, los evolucionados y nosotros es como que desaparecemos. Es como la semilla cuando brota, ya no es una semilla, la semilla deja de existir, ¿no? Pues si yo soy una semilla, cuando él brote, pues yo ya no existiré como semilla dentro de él. Será su propio crecimiento el que permanecerá, ¿no? Ay, esa es una perspectiva que creo que puede aplicarse a muchos casos. Hay otros casos que no, en los que a mí personalmente me gusta más, y es cuando el profesor sigue siendo un modelo a seguir, como el maestro Yoda, que hasta el final de su muerte lo conservan en su pureza, ¿no? O incluso las últimas películas de Thor, de Marvel, que lo perpetúan como ser luminoso, que lo importante es el amor, y por encima de asesinar al matadioses, aunque él sea un dios, le ofrece la oportunidad de redimirse y cuidar a su hija, incluso como acto de amor incondicional. Eso me parece precioso. Pero como digo, hay gente que desgraciadamente ese método tan puro, tan lineal, no le entra, no se le queda, porque dice, si ya está externamente ese profesor, ¿para qué voy yo a tener que ser un ejemplo de algo, no? En cambio, si te enfrentas al dilema de que has aprendido una luz, pero el modelo no se sustenta, te inspira de alguna forma a que tú seas ese modelo, ¿sabes? Para estar en coherencia contigo mismo. Y no sé, creo que es una pequeña reflexión interesante, porque al final recordemos que todo es un teatro cósmico. Todo lo que se vive, todas las experiencias están movidas previamente por hilos, ya sean emocionales, intelectuales, ya sean energéticos, ya sean planes kármicos, ya sean acuerdos entre espíritus, pero al final es una especie de teatro de aprendizajes en el que tú como viajero tienes la experiencia evolutiva de desarrollarte y madurar. Así que desapeguémonos un poco de las etiquetas, las identidades, las cáscaras, ¿no? Y vayamos a profundizar en las energías, los aprendizajes, los conceptos y sembremos luz, seamos luz, aunque otros nos vean con disfraces oscuros o nos vean con disfraces em, disonantes o distorsionados, nosotros sabemos quiénes somos, fieles a nuestro propio camino interno, que eso es en definitiva lo que de verdad importa. Namaste y paz.